Restaurando Familias, el podcast de Life. Hoy hablaremos sobre el esquema biopsicosocial espiritual en la rehabilitación, con nuestra consejera terapeuta Anabel Pérez. Buenas noches con todos. Gracias por estar presentes el día de hoy y porque cada uno de ustedes forman parte muy importante en ese familiar que se encuentra internado, que se encuentra en la comunidad, ¿no? Sabemos que ustedes están siendo parte de este proceso y que ustedes quieren entrenarse también. Sabemos que este tiempo es corto, pero quisiera que por favor no lo desaprovechen y que ustedes aprendan. Para mí como terapeuta es muy importante que ustedes aprendan. Los que no me conocen, soy Anabel Pérez, terapeuta en adicciones, psicoterapeuta en Restauración Life, sede de mujeres. Vamos a pasar a la terapia del día de hoy. El día de hoy tenemos como título de la terapia Esquema biosocial espiritual en la rehabilitación. ¿Qué entendemos por el esquema biopsicosocial espiritual en la rehabilitación? Entendemos que hay todo un conjunto en la parte biológica, en la parte psicológica, en la parte social y en la parte espiritual. Y de esa forma se hace un nuevo estilo de vida. La persona muchas veces en la comunidad que está llevando la rehabilitación, a veces solamente se quieren enfocar en lo psicológico o a veces solamente quieren enfocarse en cómo debo hacer ahora si tengo que estudiar, ¿no? En lo social, ¿no? O ahora seguro tengo que mudarme también de barrio, ¿no? Tengo que mudarme de lugar, ya no es el lugar donde yo vivo, no es, ¿no? Entonces, para cambiar tengo que hacer eso, ¿no? Otros se enfocan más en lo biológico, en lo que, ¿por qué sigo teniendo deseos de consumir? ¿Por qué otra vez vuelvo a pensar mal? ¿Por qué otra vez recuerdo las cosas de antes? ¿Cuándo voy a dejar de recordar? ¿Cuándo voy a dejar de pasar esto? Y otros también en la parte espiritual, ¿no? Que es muy importante porque llena el alma, ¿no? Y se vuelven a veces ya muy espirituales, ¿no? Entonces, a veces se enfocan en algo que no es real, pero nosotros trabajamos todo esto para que tengan un nuevo estilo de vida. Y a ustedes como familia les informamos de que esto es muy importante para que cada uno de ustedes entiendan por qué trabajamos todas las áreas, ¿no? Por qué de repente cuando él o ella sale a una visita, te habla de la parte espiritual. ¿Por qué te habla del consumo? ¿Por qué te habla cómo se sintió? Le dolía la cabeza. Sí, hoy día estuve triste. La semana pasada estuve muy pensativa. Me dolía la barriga. Me dolía esto. Le duele todo, hasta el dedo. ¿Por qué? Porque está empezando a detectar la parte biológica de su cuerpo, cómo se está desintoxicando, qué pasa cuando entra en un cuadro de abstinencia, un cuadro de estrés, una recaída emocional. Entonces, esto para mí es muy importante que ustedes entiendan, porque a veces cuando la familia no entiende y no sabe, entonces dice, seguro ya no va a cambiar. ¿Y por qué siempre lo mismo? Seguro necesita ir al médico a sacarse todos sus chequeos. Es que no es normal que esté así. Es que sí es normal que esté así, porque está pasando por una etapa donde tiene que entender de que está viendo cambios. Y lamentablemente esos cambios van a traer malestares psicosomáticos, también malestares que van a tener, por cierto, que han quedado secuelas, porque obviamente en la vida de adicción que han tenido, en esa vida no han tenido un orden. Entonces, por eso todos reunimos esto para que cada uno de ustedes entiendan. Vamos a hablar de bio. En este lado tenemos, en la parte biológica, tenemos a una persona en recuperación, ya habiendo aprendido a alimentarse saludablemente, es decir, comer alimentos sanos, comer alimentos ricos en nutrientes y balanceados de proteínas, menestras, minerales, frutas, también practicar ejercicios 1 o 2 veces por semana. ¿Qué se debe evitar acá? Se debe evitar el café, el ají, mucha comida chatarra seguido y también la vida sedentaria.
Sabemos que en la comunidad tienen una vida sedentaria. ¿Por qué? Porque están dentro de una casa donde no caminan en la calle como ustedes, como nosotros que caminamos en la calle, que cruzamos pistas, subimos escaleras, vamos para aquí, vamos para allá. Entonces hacemos una vida más práctica en lo que es caminatas y todo eso, ¿no? Pero ellos tienen una vida sedentaria porque se sientan, se paran, hacen sus cosas, caminan unos pasos más allá, está el cuarto, otros pasos más allá, está la sala, otros pasos más allá, está la cocina, está la lavandería, y todo ese entorno hace movimiento. Entonces, se debe evitar el café. ¿Por qué se debe evitar el café? Porque es prácticamente en el estado donde ellos se encuentran desintoxicándose, no lo necesitan, no tendrían por qué tomarlo. ¿Por qué? Porque prácticamente es algo que no les va a favorecer en esta etapa de desintoxicación. Lo otro que no deben comer es el ají. ¿Por qué? Porque no porque el ají sea lo peor, no es eso, sino que el ají es un irritante. Entonces, si vamos a hablar de que su hígado está dañado, de que su páncreas también y su estómago también, o tiene un principio de gastritis, o tiene un problema de reflujos, o tiene un problema de algo, entonces evitamos el ají. Evitamos el ají en todo sentido hasta el momento adecuado donde ellos puedan comerlo cuando ya, obviamente, ya hayan desintoxicado pues un buen tiempo su organismo, ¿no? La chatarra, ¿no? Es algo que se da, pero no se da siempre. No se puede dar cada 15 días, cada 10 días, dependiendo la situación, dependiendo el agasajo, dependiendo lo que vaya a pasar, ¿no? Entendemos por parte biológica cómo alimentarse saludablemente, cómo llevar una vida sana, cómo descansar, tener ejercicios, descansar temprano, levantarse temprano y tener un ritmo de vida donde come a sus horas, ¿no? Entonces en la comunidad hacemos eso. No van a comer un montón, pero tampoco van a comer un poquito. Entonces sabemos que muchas de las chicas y muchos de los chicos necesitan sobrealimentación. Entonces por eso que nosotros hablamos siempre con ustedes y les decimos, tráiganles más huevo, sí, les damos agua en la comunidad, pero tráiganles también un bidón de agua, ¿no? Porque quieren tomar más, tráiganles de repente leche, tráiganles sus verduras, ¿no? Sus verduras picadas de repente para que coman sus ensaladas, se puede guardar en el frigider, una lechuga, limón, ¿no? Para que acompañe, ¿no? Y así de esa forma, su atún, ¿no? Hay atún al agua, hay atún sin sal, no sé, hay muchas formas de poder ver que se sobrealimenten, ¿no? Porque ya en la comunidad ya tienen lo que es proteínas, lo que es menestras, y ya tienen prácticamente todo lo que es carbohidratos y lo que es en verduras, ¿no? Pero si tienen que comer más, que lo hagan. A algunos de ellos le aumenta el apetito una barbaridad y comienzan a tener mucha ansiedad, o sea, es insaciable. Y en algunos de ellos y de ellas también se les quita el apetito. ¿Por qué? Porque a veces pueden entrar en depresión. Entran en depresión y comienzan a bajar sus defensas. Entonces, tenemos que ver, tenemos que estar atentas, tenemos que nosotros estar pendientes de que esas defensas no se bajen, ¿no? Para que, y cualquier situación que haya en el acto, poder apoyarlos, ¿no? Con eso. Y no alarmarse, sobre todo, porque familia, no podemos alarmarnos. Tienen que recordar que ellos y ellas están en una etapa de desintoxicación. Y mientras todo sea, pues, solucionable, mientras podamos hacer que esté en nuestras manos, de que todo tenga solución, nada se puede alarmar, porque ya pasó lo peor ya pasó, ya salió de la adicción y está llevando una rehabilitación. Entonces nos toca poner a todos en conjunto, toda una estrategia de cómo biológicamente va a recuperarse en sus órganos, en su organismo, en su descanso, sus ejercicios, sus bailes y todo lo que ellos hagan. ¿Qué entendemos por psico? Entendemos que la persona en recuperación debe aprender a superar los problemas psicológicos
que de alguna manera contribuyeron a que se instaure el consumo y la adicción y se haga pues una dependencia física como también emocional, ¿no? También ya para eso debe haber trabajado terapéuticamente con su profesional los traumas, la adicción psicológica, los resentimientos, los pensamientos negativos, disfuncionales o distorsionados, las emociones tóxicas, etc. Se debe ver muchas veces el proceso que es lento y todo depende del paciente y su deseo de querer sanar. Todo ello es importante entender de que al superar esto los resultados serán óptimos hacia una buena salud mental. ¿Qué podemos ver acá, familia? ¿Qué podemos entender por psico? ¿Qué trabajamos en esta parte? Trabajamos las adicciones, lo que dejó las secuelas en esas adicciones, lo que tuvo que suceder a raíz antes de que llegue a las adicciones. ¿Por qué entró a las adicciones? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Entonces, no, que fue por el chico que se enamoró y por eso entró a las adicciones. No fue por el chico que se enamoró y que entró a las adicciones. No podemos verlo así ya, familia. Ustedes como familia tienen que informarse más sobre este tema. El tema de las adicciones es la etapa final. Antes de haber pasado una adicción, ha tenido traumas, ha tenido adicciones psicológicas, que es dependencia, codependencia, ¿no? De repente desde niño comenzó a tener ciertas dependencias, nunca se le corrigió adecuadamente o se le corrigió excesivamente. Tenemos que ver muchos factores que llevaron a esta persona a una adicción, llenos de resentimientos, pensamientos disfuncionales y distorsionados, las emociones tóxicas. De repente nunca se le corrigió, se le vio normal, se le vio tranquilo. Total, estaba en su cuarto, no hacía nada, no pasaba nada porque estaba en su cuarto, ¿no? Entonces tú no sabías lo que estaba haciendo en su cuarto, qué estaba haciendo en el chat, qué estaba haciendo en esa computadora con los juegos. Tú no sabías con quiénes conversaba a través de los videojuegos. O sea, nadie llega a una adicción de la noche a la mañana o por culpa de una pareja. No es así. No podemos culpar ni a la pareja, ni a los amigos, entre comillas, nada de eso. Lo que tenemos que ver es la raíz, es la conducta. Por eso en la comunidad, cuando ellas se desintoxican y van teniendo esta desintoxicación y van teniendo una buena alimentación, van teniendo ya la forma de ver las cosas diferente, comenzamos a trabajar esta área, la parte psicológica sobre todo. Los psicólogos de la comunidad comienzan a trabajar esta área y se requiere de mucha paciencia, porque el proceso muchas veces es lento. A veces ellos están trabajando bien, sí, esto quiero, que estoy mejorando, que estoy esto, que pongo de mi parte, y al otro día ya no sé si quiero cambiar. Es que la tal hermana me miró mal, o me acordé que mi papá no me hizo tal cosa o no me dio tal cosa, y eso. Entonces, otra vez revive el resentimiento. ¿Quiere decir que lo dice por emoción? Claro que sí, lo dice por emoción, pero hay que trabajar eso, porque esa es una conducta. Ese es algo cognitivo que tiene que ser corregido, que tiene que ser trabajado, ayudado, dándoles técnicas, dándoles herramientas, dándoles muchas formas y muchos motivos por el cual sí tiene que cambiar. Y total, nosotros no estamos apurándolos para que cambien. Nosotros estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para cambiar. Y ustedes también como familia. Porque ustedes van, cumplen, dejan sus cosas, están ahí, prácticamente los han perdonado, prácticamente ustedes están dando todo por el todo para poder tener las cosas dentro de lo que es el proceso. Por eso no se desesperen si ustedes ven que en la parte psicológica ellos todavía siguen siendo los mismos. Pero ¿por qué si la semana antepasada estaba bien, por qué ahora esta semana está así?
es que no puedes compararlo y estarlo a cada rato midiendo, nivelándolo. Para eso está en la comunidad, para que sea ayudado, para que sea corregido, para que sea entrenado para estas situaciones. Entonces, en la parte psicológica tenemos que enfocarnos en eso y también que su deseo sea recíproco, ¿no? Hay que dejarlo que ellos tengan el momento adecuado, ¿no? Y sabemos que como todo es conductual, muchas veces le decimos, bueno, pues si tú no quieres poner de tu parte, entonces, ¿para qué tu familia también la pone, no? Entonces hay que darle un espacio a tu familia y a ti para que ustedes no puedan deteriorar más la relación. Entonces algunos reaccionan y dicen, no, hermana tal, ya voy a estar bien. Esta semana voy a poner mi parte, no quiero. Entonces, como les digo, ¿ven? Es conductual. Es conductual porque a los 2 días ya se le pasó. Pero a veces cuando pasaba eso en la casa, a los 2 días se iba a la calle. Y hacía de todo, de forma compulsiva. Entonces, muchas veces las personas no detectan y no se dan cuenta que la enfermedad hay que tratarla porque la enfermedad está acá. Y tenemos que tratarla, familia. No podemos dejarla así a la intemperie como nada. Hay que ver que es la salud mental y hay que darles el espacio. Cada uno tiene una forma de ver la vida, una perspectiva de ver la vida. Cada uno tiene un tiempo perfecto y preciso donde decide y dice, sí voy a cambiar, sí voy a hacerlo por mí. Ya me cansé, ya me agoté. ¿Por qué dice esto? Porque todos hemos jalado esa barca y hemos estado ahí perseverando. No nos hemos rendido en ninguna de sus recaídas emocionales. Y hemos estado ahí. Y si, bueno, está engañando para que pueda, no sé, tener más puertas abiertas, más oportunidades de estudio y todo eso, pues así como engaña, le va a ir mal. Y nuevamente ustedes van a repetir el proceso. Porque si ustedes se cansan, definitivamente se terminó todo, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes, familia, no se pueden rendir. ¿Qué pasaba con el adicto de antes? ¿Por qué ellos llegaron hasta ese nivel? Porque ustedes como familia se rendían. Ya no puedo corregirlo más, ya que vaya a hacer lo que le da la gana, ya no puedo hacer esto, ya pues déjenlo, pues no tiene nada de malo, que ya está grande, ya está adulto, ¿no? Ya está adulta, ya de repente con su pareja cambia, de repente teniendo un hijo también cambia, de repente esto y quieren intentar todo, pero nada funcionó. Entonces ahora que ustedes ya están conociendo herramientas terapéuticas, psicológicas, para que ustedes puedan ayudarlos, ustedes no se pueden rendir. Entonces, por eso esta terapia es para ustedes, familia. En lo social, ¿qué entendemos? Entendemos que la persona rehabilitada debe tener una nueva vida social. Si quiere cuidar su recuperación y no volver a recaer nuevamente. Esta área social comienza con los familiares positivos, teniendo compañeros de su grupo de apoyo que asiste y son parte de su rehabilitación, su grupo, su programa o su seguimiento o reinserción. Sin embargo, algunos familiares o residentes no lo consideran importante en esta área y vuelven a compartir los residentes las mismas amistades y los familiares los mismos patrones en la casa con el residente, lo cual conlleva a estar en riesgo o recaer. Esta etapa social es la parte más minuciosa. ¿Por qué, familia? Porque acá bastante tienen que ver ustedes, mucho tienen que ver ustedes, ¿no? En la parte social se debe tener una nueva vida social, ¿no? En esta nueva vida social, por eso es que muchos de ellos o de ellas dicen, ¿no? Quisiera mudarme, ¿no? Quisiera tener de repente, si mi papá o mi mamá tienen la oportunidad, irnos a otro lugar, porque ellos tienen miedo a enfrentar esa sociedad donde ellos han sido muy dañados en su dignidad, en su autoestima, ¿no? Tienen miedo, saben que tienen que llegar a su casa algún día y que el programa va a terminar, sí lo saben, pero ese día llegar a la casa les aterra,
pero también a la vez los llena más de ansiedad. Entonces, por eso es que quieren eso. Pero a veces hay realidades a las cuales no se pueden escapar y tienen que afrontar. Pero para eso, ustedes, familias, se están entrenando para que ustedes sean ese campo social sano, saludable. No puede haber ningún familiar negativo. Tiene que haber un familiar positivo. Tiene que haber todo, la familia en la casa tienen que ser positivo, tienen que estar involucrados, ¿no? Tienen que tener buenos compañeros del grupo, ¿no? O sea, el residente que ya termina su programa, que ya está en su etapa de mantenimiento, en su etapa de reinserción, jamás se debe alejar de la comunidad. Tiene que tener siempre el apoyo y el acompañamiento de sus terapeutas, los que fueron sus terapeutas cuando estaba internado, cuando era un residente, cuando estaba en fase 1, en fase 2. Tienen que estar siempre acompañados, ¿no? Es algo que a muchos les cuesta, a muchas también, o a muchos familiares también, porque dice, pero si ya saliste de la comunidad, ¿por qué tienes que seguir yendo al centro? ¿Por qué tienes que seguir haciendo tal cosa? ¿Por qué vas a gastar tanta plata en ir al buffet tal para Navidad o para 28 de julio? Pero si tú ya no estás. Entonces, no se dan cuenta, la familia, que están dañando su único vínculo sano que tiene y su nuevo estilo de vida, que va a ser sano. Entonces, están mirándolo más por el punto que es que él era antes un interno, ¿no? ¿Por qué va a estar ahí? Aparte que tampoco esa plata puede ser gastada para otras cosas. Están mirándolo, no lo están mirando a ese residente, a esa residenta, no la están mirando que necesita verdaderamente estar ahí. Entonces, muchas veces algunos familiares no lo consideran, ¿no? Ven, como les vuelvo a repetir, a veces en la parte social, a veces la familia dice, no quiero contar nada, ¿no? Que mi hija estuvo en un centro de rehabilitación o que mi hijo tuvo que pasar por esto. No quieren contar porque, lamentablemente, van a ser muy señalados, tienen un estigma muy alto, entonces prefieren que las cosas se lleven así, ¿no? A veces hasta le dicen, hijita, no tiene nada de malo, ¿no? Tómate un traguito o una copa de champán, no te va a hacer nada, estamos brindando por Navidad. Pero sí tiene de malo. Ellas saben que tiene de malo. Ellos saben, ellos lo saben. Pero a veces la familia tampoco entiende. No entiende y vuelven a los mismos patrones de la casa. ¿Cuáles son los patrones de la casa? Ustedes que fallaron como familia. Quiero que ustedes detecten esto como familia. Los patrones negativos que vuelven ellos a tener en la casa es que ustedes consientan lo mismo que consentían antes. Por ejemplo, que se echa a dormir todo el día. Por ejemplo, que llegue a la casa y que no respete que de repente estás con una visita o que se aísle, ¿no? O que quiera hacer su voluntad. No puede hacer su voluntad. Tiene que llegar a la casa, apoyarte en cocinar, estar ahí contigo, conversar, sacar temas de conversación saludables, buenos, que ustedes hagan que él participe, que ella participe. Ustedes tienen que involucrarse en esto. Ustedes no pueden invertir en la comunidad para que solamente nosotros hagamos el trabajo interno y ya al final que llegue a la casa como nuevo de tienda. No, no es así. Ustedes como familia también tienen que poner de su parte y ustedes también tienen que cambiar ese entorno social. Ustedes tienen que cambiar los temas de conversaciones. Ustedes tienen que tener claro qué cosa es lo que está pasando y por qué, pues, lamentablemente la familia tiene que entrenarse en esto y a veces es muy corto el tiempo o a veces no entran a todas las terapias familiares, pero es importantísimo que ustedes entren a las terapias familiares para que estos patrones ya no se repitan. Estos patrones ya no se tienen por qué repetir, familia. Ya no tienen por qué estar nuevamente. Y si no saben ustedes como familia, pidan orientación de su terapeuta, de su psicóloga, de su psicólogo. Pidan orientación si están haciendo bien. Si ellos ya llegan a la casa solos, si ellos ya llegan a la casa sola y pueden estar ahí con ustedes, pidan el permiso. Hermana, hermano,
podemos hacer tal cosa, podemos ir a tal lugar, ¿no? Tal hora voy a llegar a la comunidad, hermano, está bien. O sea, acostúmbrense a eso, acostúmbrenlos a sus hijos, a sus familiares que se encuentran internados, que ellos deben de tener un estilo de vida así, porque es lo que nosotros hacemos con ellos. Si ustedes se adaptan a ese estilo de vida y ustedes también lo hacen, definitivamente que va a haber un éxito. Se los aseguro que va a haber un éxito. Y el éxito no es para ahorita, tiene que ser para siempre. Tiene que haber resultados. Cuando una persona presenta una adicción, generalmente presenta una carencia, una baja espiritualidad, comprendiendo que la espiritualidad es como la creencia en Dios y no es una religión como muchos creen erróneamente. Es importante que el residente, en compañía de la familia, aprenda a practicar la oración, la lectura y la música, como la adoración y la alabanza, y es muy importante para la recuperación de este vínculo espiritual. Bueno, familia, acá esta parte nosotros no los obligamos a ustedes a que ustedes lleven este campo espiritual y que ustedes tengan que aprender, pero sí que se involucren y que conozcan, porque déjenme decirles que va a haber mejores frutos y mejores resultados si ustedes se involucran. En algunos casos, las chicas, las residentas, cuando llegan a tener una madurez espiritual, probablemente no lo necesite, ¿no? Y no necesite que de repente ustedes como familia se involucren tanto, pero, o sea, más que todo lo digo, no lo necesite para sus etapas de cambio en la comunidad, ¿no? Porque entiende que ella nomás lo va a hacer y que no tiene a nadie más. Pero a veces cuando ellas carecen de esa madurez, necesitan esto. ¿Por qué? Porque cuando ellas salen y conversan con ustedes, cuando tienen una visita, cuando pasan un tiempo, entonces ellas quieren conversar con alguien. Quieren conversar con alguien lo que escuchó al pastor Julio, lo que escuchó la pastora Gabriela, lo que escuchó al pastor Joel, lo que escuchó al pastor Nicolás, ¿no? Entonces quieren saber qué cosa es lo que ustedes opinan, cómo ustedes lo escuchan, quieren compartir con ustedes, con quién más lo va a hacer si no tiene amigos. Esos amigos, entre comillas, nunca fueron sus amigos y nunca más lo van a hacer. Y los nuevos amigos que hagan, no la van a conocer así, con quien tienen confianza es con ustedes. Entonces, familia, acá es donde cada uno de ustedes tienen que involucrarse en lo que puedan y conocer esta parte espiritual. El nuevo estilo de vida que tiene que tener implica que el adicto no debe buscar solamente la abstinencia, sino la sobriedad. Y eso significa estos 3 puntos. Abstinencia al consumo de alcohol y drogas y adicciones psicológicas. Desarrollo y conciencia de enfermedad biopsicosocial espiritual, lo que acabamos de hablar, y abstinencia de los comportamientos compulsivos. Cuando hablamos de la abstinencia en los comportamientos compulsivos, hablamos de que tienen que aprender a tener un autocontrol, a usar sus técnicas de autocontrol. No pueden ser tan compulsivos en decir lo que siempre piensan. ¿Por qué? Porque no se trata de eso. Se trata de aplicar las técnicas en el momento adecuado, ¿no? Se trata de tener también la sobriedad. Y no solamente la abstinencia, sino la sobriedad. Y en la sobriedad está lo que es conciencia de enfermedad. No, soy consciente que tengo una enfermedad, soy consciente que tengo que estar internado, soy consciente de que no estoy preparado para estar en mi casa ni en la calle. Soy consciente que todavía me falta mucho por entrenarme. Entonces, cuando pasa esto, estamos hablando de sobriedad. No solo estamos hablando de abstinencia, sino también estamos hablando de sobriedad.